Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de nuestra nueva charla libre y gratuita de los lunes. Hoy para la gente de la Cámara es un día en particular porque hemos... alguien de nuestro grupo ha tenido un día que no ha sido tan fácil, de estos que nos están acostumbrando esta epidemia que estamos pasando. Pero igual vamos a hacerlo como un homenaje a todos aquellos que de una u otra forma luchan por poder cumplir todos sus deseos y todos sus sueños en esta vida que nos toca. Así que damos inicio, como siempre, desde la Cámara Argentina de Steel Framing, a esta reunión en la que, como siempre decimos, volver a encontrarnos juntos como personas humanas de buen corazón que quieren seguir aprendiendo y creciendo en nuestro sistema constructivo tradicional del Steel Framing. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la arquitecta Clarisa Pardini, representante técnico de Stisol, quien nos va a hablar sobre dos temas. Uno es la solución del sistema AVES con un producto ECAP, con su producto, y luego cómo obtener contrapicios livianos con otro producto, el Isocret. Como siempre, le pedimos que apaguen los micrófonos para escuchar correctamente la presentación. Las preguntas las hacemos al final de cada una de las etapas y en algún momento enviaremos el link para anotarse, como siempre, en la planilla del sorteo que la empresa Stisol tan gratamente ofrece para entregar después en el clásico sorteo final de nuestras charlas. Así que, y sin más, Clarisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer como siempre y quedamos en tus manos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, a todos ustedes por sumarse y a los chicos de la Cámara, Ariel, Javier, Lucas, bueno, Esteban, que seguramente andará por ahí, por invitarnos y por hacernos parte de este círculo que siempre está interesado en conocer nuevas soluciones para construir de forma más eficiente y mejor. Y no quiero igualmente de dar mi abrazo y mi saludo a Tito del exterior. Dejar de mencionar. Bueno, vamos a empezar con el tema que reúne hoy para ustedes contar algunas soluciones que traje hoy para compartir, otros tal vez no, pero lo diferente de esta charla y un poco de las que vamos a ir haciendo desde el Grupo Stisol durante este año en el que todavía nos encontramos participando y encontrándonos con ustedes de esta manera, es decir, de forma virtual, a través de estas plataformas que nos han permitido seguir contando nuestras soluciones y compartiendo con todos ustedes. La idea es contar nuestros productos o nuestras soluciones a través de las obras, ¿sí? Es decir, contarnos desde un ejemplo, desde por qué fue la selección de estas tecnologías y cómo fueron dando respuesta a las distintas cuestiones que había por resolver. Entonces, como decía recién Ariel, hoy les voy a contar una solución del sistema ECA, con sistema ECA, que es el sistema ACE, y una solución para entrepisos ultraliviano, el Isocret, ¿sí? Entonces, para quienes no nos conozcan, el Grupo Stisol es un grupo argentino que tiene más de 50 años en el mercado de la construcción ofreciendo soluciones en poliestireno expandido. El poliestireno expandido es lo que se conoce habitualmente como tegopor, ¿sí? Que ustedes lo habrán visto infinidad de veces en planchas, pero también este material tiene otro tipo de aplicaciones, ¿sí? Hay todo un mundo en el que se puede utilizar el poliestireno expandido de distintas maneras. Dos de ellas son las que vamos a ver hoy. Y Grupo Stisol, justamente por las características del poliestireno expandido, ser sobre todo su bajo peso, de su capacidad termoaislante, tiene
plantas en distintos puntos de la Argentina, como ustedes pueden ver en ese mapita que está en la diapositiva, y además están certificadas bajo la norma ISO 9001, su versión 2015, cuidando la calidad de nuestros procesos y de nuestros productos. Vamos a avanzar entonces directamente a la solución, mejor dicho, a las soluciones de esta obra, que además hoy tenemos el agrado de contar acá con quien fue su proyectista, y bueno, no sé si está también el constructor, para que en todo caso después si tiene algo por acotar pueda hacerlo. Pero la obra que hoy traigo para compartir con ustedes es una obra que yo le he elegido porque es una obra que justamente tiene una particularidad, y es que justamente es una obra que todos podemos encontrarnos o podemos tener por hacer, ¿sí? Es una vivienda, es una obra ubicada en el sur de Buenos Aires, en el sector de Hudson, ¿sí? Es una obra que, como les decía, es una vivienda destinada a una familia, a una pareja joven, ¿sí? Que ha seleccionado esta tecnología, o sea, no solo lo que yo les voy a venir a contar hoy, sino el steel frame, justamente vinculado a su eficiencia, ¿no? Es decir, a la eficiencia que el steel frame tiene para llevar adelante las obras. La eficiencia, el máximo aprovechamiento de los recursos, la previsibilidad, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes se habrán encontrado entre sus clientes, que mayormente en general suelen ser muchas personas jóvenes, abiertas justamente a lo que la tecnología ofrece para poder aprovechar al máximo sus cualidades. Como les decía, los recursos de la obra, es decir, los materiales, el tiempo, la mano de obra, ¿sí? Es por eso que me pareció oportuno elegir esta obra para contarla acá, o para contar estas soluciones, justamente por estas cualidades, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito en lo que vamos a ver particularmente, ¿no? Esta solución para fachadas, para ponerlo en contexto, dentro del sistema steel frame, por eso pongo esta obra donde todavía de fachada hay poquito, ¿sí? Solamente el sustrato, y esas fachadas, ¿cómo pueden terminarse? En este caso, la solución que se seleccionó para terminar esta fachada es el sistema EIFS o SATE, como se conoce, ¿sí? Con cualquiera de esos dos nombres, que nos da una serie de características en las que vamos a profundizar ahora más adelante, y con que finalmente se llevó a cabo la materialización de esta envolvente, de esta fachada, de esta terminación exterior de la vivienda. Y por otro lado, como les había adelantado en el título, una solución para entrepisos livianos, como se da también en el steel frame, realizado con Isocret, ¿sí? Con uno de los agregados ultralivianos que tenemos para realizar contrapisos. Entonces vamos a ir entrando ya directamente en el tema. Como les decía, el sistema EIFS es una solución para resolver no solo el aislamiento térmico de una envolvente, como sucede con la mayoría de los productos que Stisol ofrece, ¿no? Como yo digo, el polietileno expandido no se olvida que es aislante térmico, entonces indefectiblemente cualquiera de las soluciones que ofrezcamos siempre va a estar esa cualidad, ¿sí? Sino que también el sistema EIFS nos da la posibilidad de contar con una fachada, ¿sí? Es una solución de fachada, por eso lo llamamos sistema, ¿sí? Es una solución que nos permite, además de tener el aislamiento térmico, poder también una terminación de envolvente totalmente continua y sin puntas, ¿sí? ¿Por qué yo digo que estas soluciones son soluciones eficientes? Porque además cada vez más justamente en la construcción nos encontramos con ese requerimiento aplicado a distintas cuestiones. Una, la eficiencia energética. Y el reflejo de eso es una serie de normas, leyes, ordenanzas, que se han venido aprobando y se han venido aplicando a lo largo de los años, estos últimos años, justamente relacionado a lo que tiene que ver con el consumo de energía para el acondicionamiento térmico de las construcciones, en este caso, por ejemplo, las viviendas, ¿no? Entonces, por eso listo entre los ítems relacionados a la eficiencia energética, que justamente es posible gracias a este tipo de soluciones de envolvente, la norma IRAM 11.900. La norma IRAM 11.900 es una norma que se ha actualizado hace un par de años atrás,
y que tiene como, digamos, su objetivo es analizar todos los consumos que tiene una construcción, en este caso una construcción por uso residencial, y medir qué consumo tendrán. Una gran parte del consumo de energía que tiene una vivienda es por el acondicionamiento térmico de la misma, tanto sea en verano como en invierno, y poder ver de qué manera puedo mejorar, podemos hacer un uso más eficiente de esos recursos aplicando distintas soluciones, ¿no? Otras leyes y ordenanzas relacionadas a esto son, por ejemplo, la Ley 359, que está vigente en la Provincia de Buenos Aires hace ya muchos años, que fue la primera y la pionera, a la que se fueron sumando otras, como la Resolución de Rosario, ¿sí? La Ordenanza 8757, o lo que se tomó también y se incluyó al nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto son, digamos, requerimientos que toman estas leyes y ordenanzas a través de la aplicación de las normas IRAM. Las normas IRAM hay una serie completa que son las normas 11.600, que tienen información, cálculos y formas de poder fijar niveles de exigencia asociados a este tipo de cuestiones, ¿sí? Y que finalmente se hacen aplicables a través de la incorporación a leyes y ordenanzas, como decía, o incluso a los nuevos códigos de edificación. Una solución con sistema EX es una solución que nos ayuda a poder cumplir con estos requerimientos o exigencias. Por otro lado, el sistema EX también permite lograr una mejor eficiencia constructiva, es decir, poder en una misma solución o en un mismo sistema, poder resolver el aislamiento térmico por el exterior, evitando la formación de puentes térmicos, como vamos a ver más adelante, en muy poco tiempo, ¿sí? Y con una eficiencia de recursos, como en el sistema Steel Frame, los recursos se usan de forma eficiente, es decir, uno sabe cuántos perfiles voy a usar, cuántas placas voy a usar, cuántos tornillos voy a usar, todo porque justamente el sistema lo permite. En este caso, esta tecnología que voy a compartir con ustedes también lo hace posible, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando y ver en qué consiste el sistema EX más allá de sus propias cualidades, ¿sí? El sistema EX, como un sistema, como les decía recién, está compuesto por distintos componentes o distintas capas, ¿sí? Que nos van a dar como resultado esa envolvente continua, es decir, es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, continuo, ¿sí? Que permite pasar por encima de los distintos elementos de la envolvente, estructural y de cerramiento, y de esa forma tener una fachada totalmente continua, ¿sí? ¿Qué componen estas distintas capas o qué son estos distintos componentes que conforman el sistema? Por un lado, una capa de un material aislante, ¿sí? Como yo les decía, un material aislante, que es lo que va a permitir pasar por encima de los distintos elementos constructivos y de cierre, ¿sí? Que en este caso es polietileno expandido, o lo que se conoce habitualmente como telgopor, y además el resto de los componentes que se van aplicando por encima le van a dar la resistencia superficial, además de la terminación, ¿sí? Todos conocemos una plancha de telgopor, una plancha de polietileno expandido, sabemos que la presión de la superficie. Entonces, el resto de los componentes que vienen por encima de la placa aislante, lo que hacen es dar justamente esa capacidad de resistencia superficial que consiste justamente en una capa de revestimiento cementicio base coat, una capa de malla de fibra de vidrio y otra capa de revestimiento cementicio. ¿Sí? Esta especie de sándwich, donde el espesor del revestimiento cementicio justamente está en un espesor de aproximadamente unos 2 o 3 milímetros, uno y el siguiente, ¿sí? Y con la capa de la malla de fibra de vidrio colocada en el medio de esas dos capas, es decir, en la mitad del espesor del revestimiento cementicio, aseguran esta resistencia superficial que, como yo les decía, es justamente lo que necesita una fachada para poder justamente responder a las distintas solicitaciones a las que va a estar sometida durante su vida útil, ¿sí? Entonces, repasando, el sistema está compuesto por el material aislante,
una capa de revestimiento cementicio, que se está en obra, ¿sí? Que es un revestimiento cementicio como si fuera una mezcla, un revoque muy finito, ¿sí? Que está especialmente formulado para eso, es decir, para adherir a sustratos de poliestireno expandido y para poder colocarse en espesores muy delgados, ¿sí? Sin que sufra ningún tipo de fisuración. Se bebe la malla de fibra de vidrio en ese material cementicio, cuando todavía está fresco, y luego se aplica nuevamente una capa más de revestimiento cementicio para poder hacer esa especie de sándwich donde la malla queda colocada en el centro, ¿sí? Esta es la forma tradicional de hacer el sistema EIFS, ¿sí? Es colocar en over esta secuencia de capas directamente en el sistema EIFS, que es a través de esta solución que el Grupo Estisol tenemos para este tipo de tecnologías, que se llama ECAP. Estas placas ECAP, como yo les digo normalmente, es como si fuera un EIFS prefabricado, es decir, que ya tiene aplicada dentro de la placa o en la placa parte de los componentes que se aplicarían de la forma, como les acabo de describir, en obra, ¿sí? Si lo hiciéramos de la forma convencional. Entonces, vamos a ver cómo es esta placa, ¿sí? La placa ECAP está hecha, como les decía, compuesta por varios de los componentes que aplicaríamos en la obra, ¿no? Es decir, que tengo el material aislante, que en este caso ustedes lo ven de color gris, el agregado de grafito en el poliestireno expandido, que nosotros lo llamamos Neotec, y que en Argentina lo trabaja de forma exclusiva Grupo Estisol, tiene la característica de tener o de brindar una mayor capacidad termoaislante. Eso quiere decir que por la incorporación de las pequeñas partículas de grafito en la materia prima, ¿sí? Dentro de la materia prima de poliestireno, lo que hace es reflejar el calor por radiación, ¿sí? Ustedes vieron que el calor se puede transmitir de distintas maneras, por conducción, un cuerpo al lado del otro, por convección a través del aire, y por radiación, ¿sí? El resto de los materiales aislantes impiden el paso del calor por las dos primeras formas que les acabo de comentar. El Neotec, por tener estas partículas de grafito, además suma, o digamos, aumenta su capacidad termoaislante por esta otra forma de impedir el paso del calor, que es por la radiación, ¿sí? Entonces, la placa aislante por Neotec. Y luego, a su vez, tiene incorporada la primera capa de revestimiento cementicio, que es lo que ustedes ven acá más clarito, ¿sí? En color gris clarito, y la malla de fibra de vidrio, que queda semi-embebida en la primera capa de revestimiento cementicio. Como esto se hace en fábrica, es decir, se hace de forma industrial, uno puede asegurarse de que la capa del revestimiento cementicio tenga siempre esos 2 o 3 milímetros de espesor y que la malla de fibra de vidrio quede perfectamente semi-embebida en esa superficie de revestimiento cementicio para que cuando llego a la obra y aplico las placas, pueda colocar simplemente esos 2 o 3 milímetros de espesor de revestimiento, ¿sí? Para generar esa especie de sándwich y dejar la malla de fibra de vidrio perfectamente posicionada, ¿sí? Entonces, esos son los componentes que tiene esta placa. Por otro lado, la placa, que es de 60 centímetros por 1,20, y el espesor es variable, ¿sí? Nosotros trabajábamos hasta el año pasado un espesor único, porque este producto es un desarrollo italiano, que nosotros trabajamos junto con un socio del Grupo Estisol de muchos años. Se ha empezado a fabricar en Argentina a partir de fines del año pasado. Entonces eso también nos da la posibilidad de contar con una variedad de espesores entre los 20 milímetros y los 100 milímetros, ¿sí? Dependiendo de las exigencias de cada obra. En este caso, en el steel frame, normalmente dentro de los tabiques de cerramiento, tanto exterior como exterior, siempre hay un aislante en el espesor del tabique. Pero en las construcciones tradicionales, donde no es así, todo el aislamiento térmico queda sujeto a veces a un único componente, como podría ser en este caso el sistema EIFS. Entonces, es posible en esos casos que dependiendo de la ubicación geográfica, yo escuchaba
al principio que recién Lucas decía, bueno, nos acompañan de tal lugar, de tal otro lugar, de distintos puntos de la Argentina. Entonces puede ser que en cada uno de los puntos de la Argentina donde ustedes están viviendo, donde tienen sus obras, tengan un requerimiento de aislamiento térmico diferente. Entonces, con un aislamiento térmico diferente, también seguramente necesitarán un espesor de aislante distinto. ¿Sí? Hablando siempre en construcciones de otro tipo. Como decía, en el steel frame hay un complemento del componente aislante, tanto dentro del tabique como en el exterior, como es en este caso. ¿Sí? Entonces, más allá del espesor, como les decía, la placa, además, la malla de fibra de vidrio que tiene incorporada, es de 160 gramos. Esos 160 gramos, y destaco este dato, hacen que cuanto más pesada sea la malla, más resistente va a ser esa superficie. ¿Sí? Es como las estructuras de hormigón. Digamos. Hago esta referencia a veces a las construcciones tradicionales que son como más vistas, ¿no? Uno está más acostumbrado a hacer esa asociación. Entonces, a mayor peso o mayor peso de la malla, más resistencia necesita. Y tienen además con este solape la posibilidad de dar continuidad en toda la superficie sin generarse juntas y poder tener la continuidad de la malla, ¿sí? Además de los detalles de esta posición. Entonces, habiendo hecho un repaso por cómo está compuesta la placa y de qué manera estos detalles luego van digamos, de alguna forma a favorecer la colocación o facilitar la colocación de la misma en las obras, vamos a empezar a ver la obra, ¿sí? Que es lo que vinimos a ver todos hoy, yo creo que es aplicada. Entonces, hacemos una breve vuelta por la obra, la vamos a recorrer, ustedes ven acá esta hermosa vivienda desde distintos puntos, desde la parte de atrás, donde vemos, bueno, su balcón, algunas partes de la fachada, que esta construcción está en planta baja y planta alta, algunas fachadas de altura, ¿sí? Vamos pegando la vuelta, ustedes ven que tienen aberturas de distinto tamaño, ¿sí? Menciono estos detalles para que juntos después podamos ir recorriendo cómo la solución va dando respuesta a las distintas situaciones de diseño justamente de esta fachada, ¿sí? Entonces podemos ver cómo es la obra, todos más o menos se hacen una idea, fíjense que hay un elemento vertical bastante importante en este extremo, ¿sí? Varios detalles que le van dando dinámica a esa fachada y que tienen que poder ser resueltos. Entonces, ya habiendo visto un poco de qué se trata la obra y con qué nos vamos a encontrar cuando tenemos que empezar a hacer la aplicación de esta tecnología, de este sistema ELS a través de esta placa ECA, nos encontramos con que, como les decía, hay partes en las que podemos acceder, a partes de la fachada en las que podemos acceder desde la planta baja, simplemente con una escalera, como vemos acá la persona que está haciendo la aplicación del sistema, pero hay otras partes donde tenemos justamente una doble altura, donde hay que resolver toda esa fachada de un tirón. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Porque yo les pongo estas fotos. Un poco para ver cuáles son el equipamiento necesario para poder hacer la colocación de este sistema ELS a través de esta placa ECA, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo ver acá? Por un lado, que si yo tuviera que trabajar sobre esta fachada de doble altura, como es en la imagen que vemos a la izquierda, y tuviera que hacerlo de la forma tradicional, lo que seguramente hubiera hecho, o lo que estaría viendo en esta foto, es aplicar primero las placas de material aislante, aplicar el revestimiento cementicio, que se conoce como base coat, en esa capa finita de 2-3 milímetros, procurando hacerlo en el mismo espesor en toda la altura, ¿sí? Para poder trabajarla de una sola vez y no generar puntas, o uñas si es que no lo quiero porque de repente mi diseño no lo requiere o no está previsto. Y sobre esa capa de base coat fresca, tener que desplegar. Esa es una tarea que es un tanto dificultosa y que requiere de una mano de obra muy experimentada para hacer su aplicación. Entonces, cuando en una obra no contamos con una mano de obra tan experimentada, o necesitamos que los tiempos de obra sean más rápidos, o asegurarnos una calidad constructiva que de la otra forma tal vez no sería más difícil, es que esta solución
termina adaptándose a todo tipo de mano de obra y a todo tipo de requerimientos en lo que tiene que ver con fachadas altas, fachadas que tienen que terminarse todas de una sola vez, ¿sí? Entonces, por eso es que me parecía importante un poco introducir estas características, ¿sí? Que la tecnología no limite al diseño constructivo, ¿sí? Y ver que el equipamiento que utilizo para hacer su aplicación, pueden ver la persona que está ahí trabajando, las herramientas que tiene son las mismas que utilizaría para hacer todo el resto de la obra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo empezamos la aplicación de este sistema EFS con ECA? Bueno, tenemos que empezar por un lado, ¿no? Entonces, empezamos siempre desde abajo hacia arriba para poder alinear las placas y poder darle nivel y alineación a la primera línea, que es la que va a servir, la primera línea de placas, que es la que va a servir de guía al resto que viene por arriba, ¿sí? Que como están cortadas todas de la misma medida, una vez que coloco la primera, el resto no tengo que andar ajustándolas, ¿sí? Simplemente voy colocando una encima de la otra. Puedo hacerlo de diferentes formas, ¿sí? Hay en el mercado, que está bastante desarrollado para esto, por suerte en el sistema S viene usando ya hace unos cuantos años. Entonces hay accesorios disponibles, ¿no? Como los perfiles de inicio, las cantoneras de PVC con malla de fibra de vidrio incorporada. Por supuesto que el herramental es el mismo que para cualquier obra con un nivel de mano, pero en algunos casos, cuando de repente voy a tener un zócalo, digamos una llegada al nivel de piso que no va a estar a la vista al filo de la placa, puedo apoyarme directamente en una regla, ¿sí? Y luego terminarlo con un zócalo que puede ser del material del piso de la vereda que sea perimetral de esta construcción, o un zócalo saliente, como vamos a ver en las fotos de más adelante, ¿sí? Esta fotito que es de la obra y estos detalles, o este detalle, y vamos a ver algunos más a lo largo de la charla, los pueden encontrar también en la web de la placa, que es placadeca.com, donde hay toda una cantidad de detalles típicos que ustedes pueden descargar y mirar, a modo de ejemplo, porque cada obra es diferente, pero a modo de ejemplo para poder empezar, ¿sí? Entonces, vemos que poniendo la primer placa podemos ir avanzando sobre la colocación de las siguientes. Estas placas se van a colocar, como les decía, de abajo hacia arriba, ¿sí? Para que el solape que tiene la placa vaya cayendo siempre sobre la placa que va quedando debajo. Ustedes pueden ver en esta foto, ¿sí? La placa de arriba tiene el solape abajo y a la izquierda. Por lo tanto, eso me marca el sentido de colocación, es decir, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha para también ir cayendo con el solape de la siguiente placa sobre la que está colocada al lado, ¿sí? Es decir, estas son las primeras, coloco las primeras placas y luego sigo desde izquierda a derecha, ¿sí? Además, por otro lado, las placas son rectangulares, así se recomienda que sean las placas cuando uno hace un sistema eso es ideal. Y por otro lado, esta característica, además de ser rectangulares, me ayuda también a ir haciendo la traba de las placas en plano, que va a ser a la mitad de su sección, es decir, a la mitad de su longitud, tanto sobre el plano como sobre las esquinas, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a ir trabando las placas en el plano, pero también cuando llegue a la esquina, una de las placas va a asomar y la siguiente se va a mantener sobre el plano de fachada. Es decir, para poder ir conservando también esa traba en las esquinas exteriores y en las interiores, como vamos a ver en la siguiente. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá, justamente que queda a la vista la colocación de la primera línea de placas, y en este caso la obra ya terminada, nos adelantamos acá un poquito, pero para poder ver este detalle, ¿sí? Este zócalo saliente, ¿sí? Que no nos deja a la vista la primera línea de colocación, por lo tanto aquí no hubiera tenido ningún sentido colocar una cantonera o un perfil de inicio con su malla de fibra de vidrio incorporada. En este caso queda la primera línea de zócalo que queda saliente, ¿sí? Y es el que da terminación a la vereda perimetral. Entonces, como les decía, las placas
se traban también en las esquinas, lo podemos ver en esta foto, ¿sí? En la esquina exterior. En este caso, si quisiéramos lograr el filo, justamente tanto los filos de las esquinas, como en los filos de las aberturas, incluso hay cantoneras de estas que tienen su botelón incorporado, puedo colocar una cantonera, en este caso una cantonera de PVC, que ya tiene la malla de fibra incorporada y que además puedo en el momento que vaya a colocar la única capa de revestimiento cementicios que doy en obra, lo puedo colocar en ese momento sin necesidad de hacer fijaciones ni de andar usando ningún tipo de adhesivo. En este caso vemos la colocación de la esquina interior, donde conservo igualmente la trama, ¿sí? Ustedes lo pueden ver acá, una de las placas llega hasta el plano, ¿sí? Hasta el plano de colocación, y la otra está retirada unos centímetros, según el espesor que tenga la placa, retirada unos centímetros de la fachada para que la otra placa pueda calzar acá, ¿sí? Cuando las placas, lo vimos en la imagen anterior, no voy a retroceder, pero para recordarlo, las placas van trabadas a la mitad de su longitud. Cuando llego a uno de estos puntos, seguramente tengo que hacer un ajuste, ¿no? Con una placa que tal vez es un poco más corta, de la mitad o un poco más larga, y no voy a tener dónde colocar la fijación, ¿no? Estos espacios que ya vienen previstos en la placa no lo voy a tener, entonces voy a necesitar, lo voy a necesitar materializar de alguna forma. ¿Cómo lo hago en obra? Con un cúter, ¿sí? Voy a cortar esa especie de ventanita, como las que ya traen las placas previstas, para colocar una fijación adicional en el espacio donde no hubiera estado previsto, ¿sí? Por este tema de los ajustes. Yo uso siempre las mismas herramientas que utilizaría para cualquiera de las otras, de los otros elementos que componen este tipo de tecnología, ¿sí? Por ahora vengo trabajando todo en seco, ¿ok? Este es un dato para mí muy importante cuando cuento estas obras o la incorporación del ECAP en soluciones en seco, como es el steel frame, porque en una obra en la que queremos que todo sea seco, por eso elegimos este tipo de solución constructiva, poner operaciones húmedas es como ir en contra de este concepto, ¿no? Entonces, hasta ahora todo es seco, ¿sí? Solamente atornillé las placas con unas fijaciones mecánicas, que son los tornillos autoperforantes, a los que les enhebro previamente unas arandelas plásticas, que se conocen en el mercado como Boyer, que es una marca, pero hay muchas otras marcas, ¿sí? Que van a quedar colocadas por debajo de estas ventanitas o por debajo del solape, ¿sí? Hay algunas de las posiciones de la placa que no tienen, que tienen cortada directamente la posición de la arandela, porque el solape cae por encima y quedan cubiertas con la malla de fibra de vidrio. Es decir, siempre la fijación con su arandela plástica va a quedar por debajo cuando se coloque la capa de base coat, como vamos a ver en las fotos más adelante, quede cubierta y continua. ¿Bien? Entonces, habiendo colocado las placas sobre toda la superficie, trabadas en plano, trabadas en esquina, interior o exterior, habiendo resuelto el inicio de estas placas de la forma que prefieras, según cómo vaya a resolver el tema de las aberturas. Las placas o las aberturas, mejor dicho, las aberturas para colocarlas en las placas para colocar en torno a las aberturas. Se pueden cortar antes de colocarlas o después. ¿Sí? Hay algunas obras en las que se pasa directamente por toda la superficie, con las placas, cerrándolo, y se cortan después, para proteger de repente el interior de esa construcción hasta tanto se logre avanzar, por ejemplo en climas rigurosos. No sería esto en el caso de Buenos Aires, pero sí podría ser en zonas muy al sur del país, zonas de altitud, ¿sí? Donde el clima es muy riguroso y conviene de repente tener cerrada la fachada hasta tanto lleguen las alturas, ¿no? Bueno, entonces, más allá de ese detalle, hay una forma correcta de colocar estas placas cuando llego al vértice de las alturas, que es llegar con una placa entera. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a llegar con el vértice de las placas, es decir, cuando haga el replanteo para poder empezar a colocar las placas, es importante verificar que justamente la altura también no coincida con el vértice de la abertura, ¿sí? Sino que llegue con una placa a la que le corte una esquina, como podemos ver perfectamente acá en las fotos, ¿sí? Ustedes ven que acá la placa está colocada, se le ha cortado una esquinita, ¿sí?
lo mismo acá, ¿ok? En eso se ve bien. Acá abajo lo mismo, pero no se llega a ver justo acá está tapado. Pero acá creo que lo ven perfectamente, ¿sí? Como la placa se corta una esquina. ¿Para qué es eso? Para evitar la formación de fisuras en esquina, ¿sí? ¿Cómo corto estas placas? ¿Cómo las voy a cortar? Porque hasta ahora parece que veníamos aplicando todas placas enteras, aunque hablamos de las puntas de las esquinas, pero no les había explicado cómo las corto. Las puedo cortar de dos formas. Una es utilizando un cúter. En el caso de que utilice un cúter, que lo puedo utilizar hasta unos 5 o 6 centímetros de espesor de placa, la podemos manejar bien con un cúter. Lo vamos a cortar desde la parte del aislante, es decir, desde el revés de la placa. Lo vamos a cortar, una regla, el cúter, corto el aislante, y en ese momento que expuesta el revestimiento cementicio, lo quiebro y en ese mismo momento corto la malla de fibra de vidrio con ese mismo cúter, ¿sí? Otra forma de hacerlo, con otra herramienta de mano que hay en todas las obras, yo creo hoy en día, es con una sierra, ¿sí? O con una moladora. Ese tipo de herramienta en general lo utilizo cuando las voy a cortar después, ¿sí? Cuando voy a cortar después de haber cerrado totalmente el envolvente, ¿sí? Podría hacerlo de las dos formas. Normalmente si cubro todo, voy a usar esa herramienta para cortar después las aberturas. Otro detalle importante para resolver las aberturas es además colocar en estas esquinas, que ahora las vemos un poquito más en grande, yo creo que si yo paso el cursor, ustedes lo ven, ¿sí? Vamos a poner en las esquinas una malla, un pedacito de malla de fibra de vidrio cruzado, ¿sí? A 45 grados, para además reforzar este vértice, ¿sí? ¿Cuándo lo hago? Cuando empiece a colocar el revestimiento cementicio. No lo hago todavía, lo voy a hacer después, pero es para que ustedes lo puedan tener presente. ¿Y cómo resuelvo la llegada del sistema X a las aberturas? Hay distintas formas de hacerlo. Yo acá les pongo el dibujo de un ejemplo, ¿sí? En el que llego en el mismo filo con el marco de la abertura que con la placa aislante, pero hay diferentes maneras. Esas formas, hay distintos ejemplos, como les decía, hay detalles que nosotros hemos estudiado a la web como para ayudarlos, pero bueno, cada obra tiene sus particularidades, como digo, son ejemplos de resolución para que ustedes puedan empezar y adaptarlos a su obra. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? Otro detalle importante que me parece que es bueno mencionarlo, es que también con la misma placa ECAP o con alguna de las otras soluciones, con molduras justamente NPS revestidas y con malla de fibra incorporadas, podemos resolver también los marcos o los bordes de las aberturas, así como otros detalles, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, un marco de abertura que está en sobre relieve, como una moldura. También podría ser, como se ve más arriba, y lo vamos a ver mejor en otra foto, estas molduras de terminación en la parte superior, ¿sí? Pero también podemos hacer una adición de placas, ¿sí? Si quisiéramos lograr un sobrerelieve, es decir, si por ejemplo en este borde yo quiero lograr este sobrerelieve, podría además pegar y atornillar otra placa más, ¿sí? Sin necesidad de trabajar con espesores distintos de placa. Entonces, habiendo de alguna forma terminado con la colocación de todas las placas sobre toda la fachada y resuelto los distintos puntos de encuentro como de los que vimos hasta recién, ¿sí? Vamos a ver que también en la fachada, además de las aberturas y del punto de inicio, normalmente nos encontramos con otros detalles, como son los pasantes de tubos de ventilación, como podemos ver aquí en la foto, o la colocación de barandas, de balcones o rejas, la colocación de luminarias, ¿sí? Todo esto es posible hacerlo también, aunque utilicemos el sistema EX como revestimiento exterior o como aislamiento exterior, además de revestimiento del envolvente. Es posible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre tengo que fijar el elemento que tenga justamente que fijar a esa superficie, lo tengo que fijar a un sustrato resistente, ¿sí? En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, la colocación de una baranda fija mediante tornillos alfiles, dependiendo del nivel de resistencia que necesite.
voy a atravesar el espesor del aislante, como podemos ver en este ejemplo, y puedo colocar en torno a esa interrupción en esa fachada un sellador, ¿sí? Eso es como normalmente se resuelve. Y de esa manera puedo atravesar la fachada con todo tipo de elementos que requiera, ¿sí? Como decía, una ventilación, otra, ¿sí? Las aberturas, o cualquier elemento que necesite colocar en esa fachada, como vamos a ver en los ejemplos siguientes. Igualmente, la terminación en el muro de cargo, pretil, ¿sí? Puedo seguir con el aislamiento térmico hasta arriba y de repente continuar el aislamiento de la cubierta. Acá en este caso no está a la vista, seguramente es una cubierta de chapa, ¿sí? Pero puedo darle terminación como lo haría habitualmente con una construcción tradicional, ¿sí? Envolviéndolo con una sillería, por ejemplo, en este caso, o a veces con el mismo sistema de impermeabilización. Otro de los casos que les decía recién, o que ponía ejemplo en la diapositiva anterior a la que vimos recién, es las luminarias, o por ejemplo un alero, si estuviera en el acceso a la vivienda y no estuviera previsto. ¿Sí? También siempre voy a tratar de buscar la fijación en el sustrato resistente. Algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Entonces, habiendo terminado con todas estas cuestiones, habiendo atravesado la fachada, que luego tendrá sus terminaciones con el sellado una vez que se haya aplicado el revestimiento final, vamos a pasar a la única tarea húmeda que se hace en la obra, que es la aplicación del revestimiento cementicio, esa única capa de revestimiento cementicio que voy a hacer en obra, que es de unos 2 o 3 milímetros, y para lo que voy a necesitar nada más que preparar el revestimiento y aplicarlo con la ayuda de una llana. ¿Sí? Una llana que cuanto más grande mejor para poder ir avanzando en superficie, y que voy a proceder de la siguiente manera. Ustedes ven que en estas fotos se ve aplicado el revestimiento solamente en las partes que coinciden con el solape y con los puntos de fijación. Esto se hace así porque, como les decía, la malla de fibra de vidrio tiene unos 160 gramos por metro cuadrado, es decir, es bastante pesada. Entonces, para colocarla en posición antes de hacer la aplicación de todo el revestimiento, la voy a colocar primero en estos puntos. Voy a tomar el solape y los puntos de fijación antes, ¿sí? Una vez que seca, eso seca muy rápidamente, ustedes saben que el tipo de revestimiento se seca muy rápido, y voy a colocar muy poquito material, ¿sí? Para que después cuando tenga que aplicar el revestimiento final sobre toda la fachada, no coloque más de estos 2 o 3 milímetros, que es lo que me asegura también tener un consumo de base coat muy próximo a lo que sería el consumo teórico, ¿no? Que la forma tradicional de aplicar el sistema se aleja bastante, ¿sí? Porque uno tiene que estar permanentemente corrigiendo por estas dificultades que comentaba al principio, ¿sí? Entonces, aplico la primera aplicación de base coat sobre los solapes y puntos de fijación, y luego procedo a aplicar sobre toda la superficie, ¿sí? Sobre toda la superficie de la fachada, estos 2-3 milímetros, para luego aplicar cualquier tipo de revestimiento final. En este caso, como vimos en las fotos que estaban más próximas, es un revestimiento texturado. Ustedes pueden ver que incluso también hay un revestimiento de piedra en algunas de las partes de la fachada, pero también podría ser de repente una aplicación de pintura, o un revestimiento mucho más fino, o un rodillable, ¿sí? En el caso que lo haga de esa manera, voy a trabajar el base coat como si hiciera un fino. Es decir, que una vez que el material empieza a tirar, se va a pasar el filtro de esponja, ¿sí? Para poder alisar esa superficie y luego pintarla directamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas fotos de cómo queda la casa terminada antes de pasar a la siguiente solución. ¿Sí? Y luego hacemos un cierre al final. No sé, Javier, Lucas, si hay alguna pregunta o si quieren que las hagamos al final. Hago una stop acá por si acaso ustedes quieren. No, hay una sola, pero... ¿Cómo estás, Clary? Pero no es muy, digamos, ¿Puedes quedar? algo que... Sí, perfectamente. Pero básicamente la contestamos rápido. Dice si ya viene con las arandelas necesarias, con la cantidad de arandelas necesarias la placa, cosa que No. cuenta tú. Exacto. No viene con las arandelas, como les decía, en
todo lo que es todo lo que son accesorios y componentes de esta tecnología ya están muy desarrollados en Argentina. Como decía, hace mucho que se viene usando el sistema ELS en este tipo de construcciones, entonces en el mercado hay disponibles. Tiene que calcular unas 8 fijaciones por metro cuadrado, o sea, unas 8 arandelas por metro cuadrado. La placa trae 6, pero justamente por sus medidas es el equivalente. Y las arandelas las pueden conseguir en cualquier punto de venta de materiales de construcción seco. Las pueden conseguir con total facilidad, arandelas plásticas para sistemas. Pero, bueno, a ver, la placa trae 6. La placa trae 6 posiciones. Posiciones para que vos compres y le pongas la arandela. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. La placa trae 6 posiciones. ¿Qué significan esas 6 posiciones? Que donde va, sino que ya lo tiene previsto el punto donde debe ir, y en ese punto, perfecto, donde va la fijación, no está colocado el base coat, es decir, que en ese espacio, yo hago así porque es el circulito, ¿no? En ese circulito no tiene base coat y la malla está cortada para que yo la pueda levantar, colocar la fijación con la arandela y bajar la malla para que después quede continua. La placa ¿sí? tiene 6 aberturas. Estamos de acuerdo para 6 arandelas. Y comentaste que ahora tenés espesores que van desde 200 de 20 a 100 milímetros. De 2 a 10 centímetros, dependiendo de las necesidades y para qué. Exacto, esa es una novedad que viene justamente con esto de que lo podemos fabricar ahora acá. Entonces nos da esa posibilidad de contar con esta variedad de espesores desde 2 centímetros, que es lo que trabajábamos habitualmente, hasta 10 centímetros, ¿sí? De hecho, ya hemos previsto para una obra en la costa atlántica un espesor mayor. Ya hemos tenido algunos pedidos en unos espesores distintos por requerimientos de la obra, ¿sí? Así que tenemos dos o tres preguntas que le hacemos. Entre el aislante de barrera de vapor, hay unas marcas, y la placa no hay cámara de aire, va pegado, o sea, va apretado porque ya tiene un material por detrás y yo con las arandelas lo fijo y lo pego a lo que sería mi barrera de agua y viento. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. En los ejemplos puede ver, creo que eso se desprende de los detalles que les mostraba. Esos detalles son para tradicional o steel frame, es decir, hemos puesto un sustrato, se ve que hay un adhesivo en la leyenda que aparece como referencia a los detalles, que en estos no están todas, yo se los iba a explicar. Hay una mención donde dice para steel frame no requiere de adhesivo. Por lo tanto va junto directamente al sustrato, pegado a la barrera, como vos decís, de aire y agua, de aire y viento, no tope con esa superficie. Perfecto, hasta ahí estamos. Entonces, resolvimos la primera pregunta. Como bien se veía, yo vengo con la placa, la atornillo, o sea, mis 6 arandelas mínimo contra mi barrera de agua y viento que está obviamente apoyada en el OSB. Perfectamente. La pregunta que sigue es, ¿la malla de fibra de vidrio se engrampa antes de ponerle encima el material cementicio? No, la malla de fibra de vidrio ya viene embebida, ya viene como inmersa. Eso está claro. Pero yo supongo que él piensa en cuando solapa con el anterior, con el siguiente. O él o ella, perdón, Florencia, pido disculpas, era ella, pido disculpas. Florencia, cuando se solapa, no hay que fijarla, va a quedar, como que dice, pegada, ¿sí? con la capa de revestimiento cementicio. Que le pongo poquito, yo digo poquito porque a veces en la obra se tiende a poner una montañita, ¿no? Entonces le pongo poquito, es nada más que, o sea, apenas 1 milímetro para mantenerla en posición, porque después eso va a quedar cubierto con el resto de la capa de revestimiento cementicio que se va a aplicar en toda la superficie. Entonces hace como una especie de sándwich. Ahí no pongo ninguna fijación, ni anclaje, ni nada. Perfecto. Se pega. Tema importante entonces, lo pego, hago ese sellado de solapado de lo que me sobró de la malla que viene para solapar justamente. Y en el mismo momento también tapo los washers.
Sí, exacto. En el Bien. mismo momento tapó los Dejo boyes. secar todo y después le doy todo el espesor final de terminación del base Exacto. coat. Perfectamente. Totalmente. Sergio pregunta cómo se sella internamente y externamente donde pasa la chimenea. Yo creo que ahí no se vio bien el detalle, pero claramente hay que tener en cuenta que la chimenea o toda cosa que salga con temperatura tiene que tener un doble conductor. Si tiene una temperatura más alta de la que resiste el polietileno, Clarísimo. sí. Con lo cual, los conductos de En este chimeneas, caso, claro, de calefón, claro, Javier quiere sí, hacer no, en algo. este caso Diga, puntual, la chimenea se trató con un doble caño encamisado, eso con es lo cual claro. el caño principal y la parte externa era lo que se revistió con el cap. Perfecto. Perfecto. Después, ¿es preciso colocar la malla de fibra de vidrio como el sistema IF tradicional al colocar el base coat? En realidad no necesitas poner otra malla porque ya trae la malla. Claro, esa es Esta una de las... famosa de 160 gramos. Exacto. Bien. Exacto. Acá dice Gustavo, ¿es preciso colocar la malla? No. Según el espesor de las placas, ¿hay que calcular el muro en función al peso? No, mira, una placa de ECA de 20 milímetros, que lo que más pesa es el peso, ¿no? Pesa aproximadamente unos 2 kilos, 2 kilos y medio. ¿Cuál es la densidad ¿sí? entonces? Aumentando el espesor, 11 el kilos. espesor, no va a aumentar significativamente el peso. Para que ustedes tengan una idea, en este caso el aislante tiene unos 20 kilos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, es muy poquito lo que varía, la verdad que el peso es muy poco. Claro, porque si haces 2 centímetros, dividís el peso sobre es muy poquito. y te da esos espesores. Entonces ahí vas a calcular, pero acá la sujeción más importante claramente está en cómo tomamos el tornillo y lo que pesa el base coat, que pesa proporcionalmente más por más que sea milímetro. Claro. Pero todo eso es un revestimiento que está dentro de la capacidad del muro de soportar, porque está preparado para soportar vientos y agua y todo lo que ya sabemos. Claro. Entonces ahí no lo tenemos. ¿La resistencia cuál es del aislante? ¿no? En este caso, lo que yo sí les puedo decir que es la conductividad térmica del Ahí va. Neotec, que es el material aislante que se utiliza en este caso, que es el coeficiente de conductividad térmica, que es propio del material, es de 0,031 watts sobre metro Kelvin. Y ¿sí? eso por es pulgada propio de del espesor material. habitualmente. Ese valor, claro, ese valor relacionado al espesor nos va a dar la resistencia térmica, que es lo que La necesitamos resistencia para del muro total. calcular. Eso debe estar seguramente en la página, entonces estará para cada uno de los espesores. Sí. El perfil de inicio, ¿es de la misma marca? Este es un tema. Sí, nosotros el no perfil de tenemos inicio. ninguno de los accesorios. Bien. No probemos ninguno de los accesorios. Bien. El perfil de inicio, y este es un tema, a veces es como una U que yo voy a colocar, pero que en alternativa de incorporar más espesores, tengo que ir buscando quién fabrica estos, Claro. estos perfiles de inicio para poder tomarlo de abajo. Por eso yo les decía que hay distintas formas de resolver ese inicio si queda a la vista, ¿no? En el caso de esta obra no queda a la vista ese lugar, pero si queda a la vista hay distintas formas. Una es el perfil de inicio, si cuento con el espesor del perfil, lo apoyo, me sirve de guía para apoyarme, para darme nivel, pero no es condición para aplicar la tecnología, ¿sí? Entonces puedo usar una regla y de repente después hacer el filo con una cantonera plástica que lo puedo colocar en ese borde. Hay cantoneras. Si es una mano de obra muy experimentada, lo puedo resolver incluso con la misma malla del solape hacia adentro, colocando el base coat, ¿sí? Es una forma que hay en la forma tradicional de colocarlo, que a veces es pegar la vuelta de toda la malla para adentro. Hay distintas maneras, la verdad. Accesorios en el mercado hay, así que puedo elegir el que me resulte mejor para mi mano de obra y para mi obra, ¿no? Perfecto.
creo que hemos resuelto la gran cantidad de las preguntas que teníamos sobre esto. Bueno. Y después pasamos a la última parte, y después hacemos todas las preguntas juntas que queden, ¿te parece? Bueno, yo solamente, si Javier, no sé si quiere comentar algo, aquí que es el hacedor de este tema, bueno, cumplo en darte la palabra. No, bueno, Clary, yo te agradezco. Algo que me haya No, escapado yo a mí te agradezco para que hayas comentar. mostrado esta obra, que bueno, que tomamos y bueno, esta casa tiene 260 metros cuadrados y optamos por este producto justamente porque veníamos con un avance de la obra bastante interesante y nos agarró la pandemia en el medio. Entonces tuvimos que paralizar la obra y cuando la retomamos decidimos, bueno, ver la posibilidad de acelerar los tiempos y realmente este producto nos dio todas las posibilidades porque estábamos haciendo justamente el estudio, estaba haciendo otra obra en las mismas condiciones que esta, pero con un AIF tradicional, con un EPS común, y en este caso avanzamos casi un 30% más rápido, o sea, fue bastante interesante usar este producto, con lo cual vimos la facilidad de uso, vimos también en la aplicación, fue una cosa muy sencilla de aplicar, mucho más sencilla que un AIF común. Si bien es cierto, en ese momento Clary se va a enojar, pero bueno, vimos que comparamos precio con tiempos de obra y decidimos igual colocarlo. Ahora, este producto en ese momento era de origen extranjero y ahora, como se hace en Argentina, lo más probable que Clary nos va a dar esa gran noticia de que es más barato. Pero bueno, el producto es excelente, ¿no? No tengo ninguna duda. La rapidez de ejecución, la malla, cómo se utiliza la malla, el solapado, que ya viene para generar la solapa. O sea, la verdad, nosotros no tuvimos ninguna contraindicación. Bien. Así que eso nada más. Ahí Bueno, bárbaro, gracias, Javier, por claro. tu palabra. Nada más por si te pasó a Quiero contar algo. Ahí Gustavo Boutún pregunta algo que me parece que no se terminó de entender. El panel viene con una malla completa que aparte se solapa a la que sigue. Claro. No es que le falta malla. No, es una base completa que aparte tiene solapa en 2 de los lados. Entonces, esto se solapa en la otra malla que ya está tomando y solapándose para quedar dentro digamos, para quedar todo unido en una malla que viene parcialmente en cada uno de los paneles, pero que se solapa. Y por el otro lado, bueno, hay una pregunta sobre las garantías. Ahora que está en el país, volvemos al concepto de Javi recién. Bien. ¿Cuál es la garantía que tiene este producto? Ya sabemos que hay garantías sobre el producto, pero no sobre la colocación. Siempre digo lo mismo, para eso nos capacitamos, pero bueno. Allí usted. Sí, bueno, yo como les decía al principio, lo que me parece siempre importante destacar con esta solución, a diferencia del AIF convencional, ¿no? Que es contra lo que se compara, es que al ser una placa que está elaborada industrialmente, es decir, como cuando yo recibo cualquier cosa que compre que está fabricada de forma industrial, no de forma artesanal, siempre va a ser igual. ¿No? Es decir, siempre va a ser igual, siempre va a tener las mismas medidas, siempre el base coat va a estar preparado de la misma forma, va a estar curado en un medio ambiente que siempre es el mismo, va a estar aplicado siempre el mismo espesor, la malla va a estar aplicada siempre en el mismo momento. ¿Por qué detallo todos estos puntos? Porque todos estos puntos en la obra son incontrolables. Por más de que uno haga un seguimiento exhaustivo, la mano de obra sea muy entrenada, siempre hay una cantidad de condiciones
que no podemos controlar, el medio ambiente, agentes climáticos, de repente algo que pasó en la obra que me hace interrumpir la colocación, el bacon se me secó, tengo que volver después, digamos, hay una cantidad de cuestiones que en obra no puedo controlar. En la industria esas cuestiones están todas controladas. Como les decía, el Grupo Tisol tiene su certificación bajo ISO 9001, su versión 2015, hace ya varios años, este proceso también. Entonces, ¿cuál es la calidad? Que puede estar justamente hecha siempre de la misma manera. Esa es la garantía de un producto, ¿no? Es decir, saber que voy a recibir un producto con las mismas características. El resultado final, como dice Ariel, las aplicaciones que se hagan en obra dependen de cómo se hagan en obra. ¿Tengo más seguridad de obtener un mejor resultado con este tipo de solución? Sí, porque muchas de las cuestiones que hubiera hecho en la obra ya se hicieron antes, yo las recibí. Bien, vamos a hacer una excepción por más que no es lo habitual. ¿Ah? ¿Cuál es? Claro. Diego Martín Rinaudo pregunta, en una construcción tradicional, esa es la excepción. Esa es la excepción. Acá, claro, ese lo escuchamos y la solución para sistema constructivo tradicional lo vemos en otro lugar. ¿Cuántos segundos tengo para contestarle? No, sí. Segundo y medio, pero no importa. Claro. En una construcción tradicional es conveniente colocar sobre el revoque o colocar una estructura metálica independiente. Lo dice por la humedad de cimientos que siempre aparece en una construcción tradicional. Respondo rápido. Dale. Una construcción tradicional, si tiene humedad de cimientos, primero resuelvo la humedad de cimientos. ¿Sí? Primero y principal. Después, ¿sobre qué sustrato puedo colocarlo? Sobre un revoque existente, que sería un retrofit, por ejemplo, un reacondicionamiento de una construcción existente que no tuvo aislamiento térmico y se lo quiero dar. O quiero renovar una fachada que de repente estaba fisurada. Tiempo. No, dale. O sobre los ladrillos y no hormigón. Dale. No, dale. O sea, a ver, acá como siempre somos tan abiertos que hasta buscamos soluciones en todos los sistemas. Dale. Bueno, lo puedo aplicar sobre los ladrillos directamente y una forma de aplicar, siempre, por supuesto, aplicándolo con un adhesivo y después fijando, ¿no? El adhesivo me va a ayudar a lograr la planitud que no tengo en una construcción tradicional, ¿sí? Esto que nos da de facilidad del steel frame, porque tengo el plano totalmente perfecto, del USB ya previamente colocado, todo en ángulo, todo perfecto, en lo tradicional no lo tengo así. Entonces tengo que hacer algunos ajustes. Totalmente. Entonces, voy a colocar el adhesivo de una determinada forma, se forman como unos cordones y unas botas para poder ajustar el plano. Si es un ladrillo, por ejemplo, no tengo que revocarlo previamente, lo voy a colocar directamente, pero con el adhesivo de esa forma. Si es en una superficie de hormigón, va a ser más fácil, porque seguramente va a estar más plano. Entonces ahí puedo colocar el adhesivo como si fuera un revestimiento para un cerámico, con una llana dentada, y listo. lo pego. Bien, pero recordemos que como existe una página de la empresa tiene en su página todas las soluciones. Bien, acá quiero dejar dos cositas marcadas. Por uno, ahora que vamos a entrar en el otro tema, y está buenísimo, y que ya hemos respondido bastante de estas cosas, esto no cambia. Ahí Lucas puso el documento para llenar el formulario para el sorteo. Así que, mientras pasamos de tema, si te parece, Clary. Pasamos. Bueno, vamos a lo siguiente. Arquitecta Clarisa Pardini, pasamos al otro tema. Dale. Entonces ya estuvimos en los planos verticales, vamos a los planos horizontales, ¿sí? Construir en steel frame puede hacerse con pisos resueltos de diferente manera. Es cierto que muchas veces se requiere la colocación de un piso cerámico, porcelanato, para el que requerimos un sustrato sobre el que podamos pegar. Entonces es ahí donde entra esta solución, que se llama Isocret, y que es un agregado ultraliviano, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste el Isocret. Como les decía, es un agregado ultraliviano. ¿Por qué le llamamos agregado ultraliviano? Porque ¿no? Que sería bastante pesado y sería la forma tradicional de hacerlo. Como trabajamos en steel frame, podemos hacerlo de una forma más liviana, y entonces podemos utilizar este agregado, que son perlitas de poliestireno expandido. Hoy hablábamos que el poliestireno expandido es lo que se conoce como telgopor. Las perlitas, estamos acostumbradas a verlas todas en una plancha, todas las perlitas sueltas
vírgenes, es decir, perlitas expandidas especialmente para eso, y previamente aditivadas, ¿sí? ¿Qué significa previamente aditivadas? Que las perlas, en este caso reemplazarían la arena, la piedra, el cascote, ¿sí? Tienen incorporado industrialmente un aditivo, y ese aditivo, ¿qué es lo que hace? Permitir que estas perlas se mezclen de forma homogénea en mezclas fluidas. ¿Cuáles son las mezclas fluidas? El cemento y el agua, que es lo que va a hacer que se aglomeren estas perlitas, ¿sí? ¿Por qué tienen que estar aditivadas? Porque si fueran las perlas expandidas solamente así como vienen, sin ningún tipo de aditivo, las perlas se empiezan a flotar, porque son mucho más livianas que el fluido en el que uno está tratando de incorporar, ¿sí? Eso se llama segregación, es decir, que se segregan, se separan las perlas del resto de la mezcla, que es cemento y agua. Podría mezclarlas, o si tratara de mezclarlas, las coloque en el plano de la obra, es que se van a separar. Entonces, va a tener un contrapiso que se quiebra, que es débil, que no se termina es decir, que está separado, ¿no? Digo, decía, lo que hace... Tenemos un problemita con Belén. Lo que hace este aditivo es permitir que las perlitas, que tienen un diámetro de entre 5 y 8 milímetros, esa es la granulometría del isocret, se puedan mezclar de forma homogénea en el cemento y el agua que se mezclaron antes, ¿sí? Por otro lado, como yo decía, estas aplicaciones a veces tienen varias funciones, además de formar un contrapiso, como está compuesto con perlitas de poliestireno expandido, también es aislante térmico, además de ser muy liviano, ¿sí? Estos contrapisos tienen densidades muy bajas. Ahora vamos a ver más adelante un poco las dosificaciones, ¿sí? Entonces, son aislantes térmicos, por lo tanto nos pueden servir de contrapiso para colocar una carpeta y un piso, como lo haríamos convencionalmente, pero también en el caso de que tuviéramos un sistema de calefacción por piso radiante, también puede funcionar como base para piso radiante, ¿sí? Esta es una aplicación que se le da muy habitualmente a estos contrapisos cuando se combinan con este tipo de sistemas de acondicionamiento. Entonces, como decía, el isocret va a reemplazar la arena y la piedra o la arena y el cascote, lo vamos a mezclar en obra con cemento y con agua, ¿sí? Es lo único que le voy a agregar. Sobre el contrapiso realizado con isocret, voy a colocar siempre una carpeta. Necesito colocar una carpeta porque el contrapiso va a quedar con cierta rugosidad, esto es producto del tamaño de las perlitas, ¿sí? Nosotros tenemos también otra solución que ya tiene incorporado el cemento y que las perlitas son mucho más chiquitas, que permite prescindir de la carpeta. El isocret es el más tradicional de estas alternativas. Entonces, hago una carpeta como la que haría para cualquier otro contrapiso. En este caso no tengo requerimientos de tener que hacer carpetas con alguna característica diferente a lo que sería para un contrapiso convencional, ¿sí? Carpeta como siempre. El pegamento y el piso. Ahora, ¿qué tengo sí que prestar atención y tener en cuenta cuando hago un contrapiso de estos en una construcción liviana, una construcción en steel frame, o sobre un sustrato que no sea adherente, como podría ser, por ejemplo, una planta baja sobre un film de polietileno, ¿sí? Que tiene que tener un espesor un poquito mayor el que tendría cuando lo aplico sobre un sustrato convencional, ¿sí? Si yo aplico el isocret, ahora así entre paréntesis y rapidito, sobre un sustrato tradicional, aplicaría un espesor como mínimo de 5 centímetros. En el caso de la aplicación sobre sustratos no tradicionales, no absorbentes, como podría ser una membrana, por ejemplo, o como decía, un film de polietileno en una planta baja, o sobre una plancha USB, sobre la que antes pude poner el orden de unos 10 centímetros, ¿sí? Si quisiera puedo agregar además una malla electrosonada para mejorar el comportamiento de ese contrapiso, que va a estar suelto, va a estar flotante, ¿sí? Acá vemos una pequeña foto, ¿sí?, del entrepiso de la obra que vimos recién, con sus planchas preparadas para recibir luego su contrapiso. Entonces, como les decía recién, ¿qué es lo que reemplazo? El agregado, ¿sí?, el árido, la piedra, el cascote. Lo voy a reemplazar por estas pequeñas perlitas de poliestireno, ¿sí?, que se van a mezclar de forma homogénea en la mezcla. Una mezcla que va a estar compuesta únicamente y nada más que con
cemento y con agua. No hace falta que le agregue arena, ¿sí? Esa es una pregunta que nos hacen habitualmente. La verdad es que no es necesario agregar arena. Si yo agrego a la mezcla arena, lo que voy a hacer es perder parte de sus cualidades más importantes, que es su bajo peso y su capacidad termoaislante. Al aumentar la densidad agregando arena, voy a reducir esas características, que en muchos casos es el motivo del por qué elegimos este tipo de productos. En una obra en steel frame, seguramente eso no va a pasar, porque no es un componente que esté en la obra, de hecho, ¿no? Arena para que se mezcle mejor, no. No necesito más que el cemento y el agua, porque la perla ya tiene un aditivo que permite que se mezcle correctamente, como ustedes ven en esta foto que está acá. ¿Qué es muy importante para obtener un buen resultado con este tipo de producto? Que respete la dosificación, ¿sí? Las obras en steel frame son obras, justamente, como uno dice, una tecnología más industrializada, mucho más controlada, donde los componentes están medidos, uno previamente sabe cuánto va a necesitar de cada cosa. Entonces, normalmente se respetan también justamente las cantidades de cada cosa que necesito. Entonces, seguramente va a ser mucho más, más fácil de incorporar la medición de la cantidad del agua para, que es lo más importante que tengo que cuidar en una mezcla con isocret, para que la dosificación y el resultado final, es decir, la resistencia de este contrapiso, sea como tiene que ser. Ustedes ven acá unas dosificaciones tipo, esas son las densidades que normalmente se utilizan, en general la de 300 kilos por metro cúbico es la que se usa para contrapisos, ¿sí? Es la más estándar y suficiente para la resistencia mecánica que requiere una obra convencional, como puede ser una vivienda en este caso, ¿sí? Perfectamente resistente. Ahora, ¿por qué es tan importante el agua? Porque como en cualquier otra mezcla cementicia, si yo me paso de agua o me excedo en la cantidad de agua que necesita el cemento para hidratarse y luego reaccionar y darle resistencia a esa mezcla, la que sobra va a hacer que esa mezcla sea débil, ¿sí? Entonces es súper importante que coloque la cantidad de agua correcta. ¿Cómo lo hago en una obra? No voy a estar midiendo con una jarrita medidora, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que se hace habitualmente en la obra, cuando se prepara la primera maquinada, o se hace la primera prueba de preparación de estos bastones, que siempre se deben mezclar con una mezcladora, con un tropito, de los chiquitos o de los grandes, pero siempre mezclado mecánicamente, no en bastón, ¿sí? Se agarra un balde, de esos que en todas obras hay, yo no sé, las obras vienen con un balde de plástico incorporado, no se sabe, nunca se pintó, pero un balde de plástico siempre hay, y una botella de agua o de gaseosa siempre hay. O sea, las obras vienen con eso. Entonces, agarro ese balde que trae toda obra, y una botella que sepa qué cantidad de litros tiene. Mido la cantidad de litros que voy a necesitar por cada maquinada, las coloco en ese balde y le hago un agujerito. Entonces, ese balde va a ser el medidor de la mezcla con isocret. Y lo mido una sola vez, pero me aseguro que todas las otras veces que tenga que mezclar esa preparación, siempre va a tener la misma cantidad. Si tengo siempre la misma cantidad de cemento, no hay posibilidad de error, ¿sí? Son contrapisos que son fáciles de preparar, que son muy livianos, entonces la tarea también es más sencilla, ¿sí? Es una tarea pesada, son rápidos de colocar, ¿sí? La consistencia que obtengo, con un asentamiento que normalmente ronda los 16, 18 centímetros, me permite colocarlo en un plano horizontal, pero también me permite darle pendiente cuando necesito dar una carga de pendiente en una azotea, cuando es una losa, por ejemplo, ¿sí? Acá en este caso lo vamos a ver aplicados a entrepisos interiores. Entonces, este es un ejemplo, no es la obra que estábamos viendo, pero es una obra que también permite ilustrar este tipo de entrepisos. Tengo los perfiles, la placa que utilicé para justamente darle plano a ese entrepiso, y luego por encima voy a colocar directamente la mezcla con isocret. ¿Cómo la coloco? Como haría con cualquier otro contrapiso. Lo puedo volcar directamente con carretilla, lo puedo volcar directamente desde el tronco, si es que lo tengo digamos, colocado en el lugar donde lo voy a hacer. Lo puedo subir con baldes, y luego lo voy a reglear y emparejar como cualquier contrapiso convencional. Y digo reglear y nada más, ¿sí? Primero porque después arriba va a haber una carpeta. Pero segundo porque si yo intento emparejar, como por ahí en estas obras no, pero en las obras tradicionales el albañil tiene mucha tendencia a tratar de emparejar y a prolijar las superficies que está trabajando, y con herramientas de madera en general,
Entonces, lo único que voy a hacer en esos casos es desemparejarlo, ¿sí? Con la herramienta de madera me voy a llevar las perlitas a pasear por toda la superficie y nunca lo voy a alisar. Siempre va a quedar rugoso, porque las perlitas tienen, como les decía, un diámetro de entre 5 y 8 milímetros. Entonces se reglea y nada más. Una vez que endurezca, puedo colocar la carpeta arriba y luego aplicar directamente el piso que prefiera, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la explicación del Isocret. Es breve. Una cosa, una salvedad para los que recién arranquen con el Isocret. Tengan en cuenta que tratar de hacerla en un ámbito donde no haya viento. Reparado, exacto. En un lugar reparado. Viento, es claro. Porque el viento es un agente complicado cuando se abre la bolsa de perlita. Ahí está, está buena la acotación de Javier. En un lugar reparado. Y otra cosa que es importante también, primero es el agua, después el cemento, tengo esa lechada girando adentro del tronco, lo que puedo hacer es abrir poco la bolsa. Está bueno porque son explicaciones prácticas que evitan una cantidad de dificultades en la obra, ¿no? Abrir poco la boca de la bolsa de Isocret. La bolsa de Isocret es muy liviana, ¿no? Porque son perlitas de poliéster adentro, es una bolsa con un volumen de 85 litros, que es grande, pero es muy, muy livianita. Entonces puedo abrir poco la boca de la bolsa e introducirla dentro de la boca del tronco, ¿sí? Entonces de esta manera me aseguro que las perlitas que yo voy largando adentro del trompo, se van pegando en esta mezcla cementicia. Entonces, de esta manera, reduzco más la posibilidad de que las perlitas se vuelvan. Si estoy en un lugar reparado al interior, mejor, porque me ahorro que me agarro un viento y traídos, ¿sí? Pero si abro un poquito la boca, que es de plástico, la bolsa del Isocret, ¿no? Entonces tengo por abrirla un poquito, no la tengo que abrir totalmente, como por ahí pasa con una bolsa de cemento, ¿sí? Abro un poquito, voy dejando que vaya cayendo el producto, ¿sí? Y que se vaya pegando a la mezcla de cemento y agua. Otro dato importante, ya que estamos con estas cuestiones prácticas, me parece importante, Javier, que ya que lo sacaste, es tratar de poner el tronco lo más horizontal que pueda para favorecer el mezclado con él. Y ese es otro punto importante. Y después la colocación del piso que le quieran poner encima va cualquier tipo de piso. Acá no hay restricciones para eso. Nosotros en esta obra pusimos un piso de PVC, un listonado de PVC. Por supuesto que una vez que hicimos el contrapiso, hicimos una carpeta bien nivelada y le pusimos una manta sobre la carpeta y sobre eso pusimos el piso de PVC. Así que, por eso, lo que quiero decir es que no hay restricciones. Alfombras también, o sea, el PVC que vos usás es rígido, también se pueden usar pisos de alfombra, o sea, alfombras o pisos en rollo, siempre como tiene la carpeta, la verdad es que no hay contraindicación. Bien. Y tampoco el tamaño de los planos. Otro dato. Acá hay otro tema, Clary, perdóname que te corte, que no hicimos hincapié y es importante saberlo, que hacer un contrapiso de este tipo, con este tipo de componente, evitás el efecto tambor que puede tener un entrepiso si lo haces solamente con una placa de MDF o de MF o de fenólico y le tirás un piso encima. Exacto. Este espesor y el aislante, la perlita, te sirve para justamente hacer, digamos, estanco el entrepiso y que no se sienta el paso. Atenúa la vibración de esas placas, ¿cierto? Exacto. Y por otro lado, otro dato importante también a tener en cuenta, por ahí en el interior no es tan perceptible porque uno tiene el recorte de los distintos ambientes, pero también es importante mencionar que no requiere juntas de dilatación, ni juntas intermedias, ni perimetrales, ¿sí? Son superficies muy extensas que se pueden cubrir con el producto sin juntas. A veces perimetralmente se confeccionan para una constructiva, de babetas, ese tipo de cuestiones, pero no requiere ningún tipo de juntas, ¿sí? Así que esa es otra pregunta que nos suelen hacer. Exacto. Totalmente. Yo quiero dejar en claro dos cosas. Por un lado, agradecemos muchísimo los detalles constructivos que el ingeniero Juan Pablo Gianpaletti nos acaba de enviar, que son
detalles obviamente impecables de construcción en obra. También recordemos que en el canal de YouTube de la Cámara hay una charla especial de entrepisos donde están todas las alternativas. Y obviamente este es uno de los productos que participa de ella, que estaría impecable. Sebastián Bossi pregunta, la única duda que se me presenta es la resistencia a golpes puntuales, por ejemplo, al usarlo en azotea con carpeta y membrana. Sí, la resistencia a la compresión del Isocred está en la ficha técnica del producto según la densidad en la que se prepare, ¿sí? Así que lo pueden sacar de ahí. Como para ejemplificarlo, ¿no? Porque a veces los números son muy fríos y a veces necesitamos como verlos en qué tipo de Yo ya puse en solución el se grupo, puede colocar. Clary, perdóname, yo puse en el grupo ya en el chat la página del grupo Estisol para que todos puedan visitarlo. Ah, bárbaro, gracias Javier. Iba a decir, más allá de que los datos están en la ficha técnica, por ejemplo, ustedes con 300 kilos por metro cúbico de densidad, que es lo que se usa normalmente en la mayoría de las obras, pueden hacer la entrada de una cochera, por ejemplo, un piso de una cochera, ¿sí? Como que ustedes tengan idea de la resistencia a la compresión. Hago una carpeta arriba y luego el piso, ¿no? Pero como para que tengan una idea. A veces es difícil imaginarse muchas veces la aplicación del poliestireno expandido cuando está sometido a cargas, pero como para que ustedes tengan una idea, bloques de poliestireno expandido en una densidad de 20 kilos por metro cúbico aproximadamente se usan como rellenos bajo pavimentos, donde el suelo tiene muy baja resistencia, ¿sí? Así que eso como para poder visualizar. ¿Podés repetir el último número? Porque no, te bajó la señal y no se escuchó bien el tema de la carga. Después de 20 kilos no se escuchó nada. Densidades, bloques, ¿no? De poliestireno expandido, de 20 kilos por metro cúbico, es decir, lo que se conoce normalmente como alta densidad, pero que son habituales de colocar, se usan muchas veces como base de pavimentos, es decir, de rutas, cuando el suelo de soporte es menos resistente que el poliestireno. ¿Sí? Entonces se hacen rellenos con bloques muy grandes de poliestireno expandido y por encima Bien, se pone el pero pavimento. ahí tenés otras densidades, estoy de acuerdo. Puente, sí, claro. Como para visualizar. Sí. A ver, una de las cosas que no vimos, que me parece que es un detalle importante, es el detalle cuando le pongo una losa radiante. Una losa radiante. Mira, claro. Hay una pregunta que a veces nos hacen y que es importante que quede claro. El contrapiso con Isocred, es decir, con estas perlitas, tiene una capacidad termoaislante mucho mayor que un contrapiso convencional. Por lo tanto, como para que ustedes se den una idea, si yo tomo una plancha de EPS, no sé, de 15 kilos, estándar, digamos, una plancha común y corriente, de EPS en 2 centímetros, va a tener una determinada resistencia térmica. Comparar esa resistencia térmica, un contrapiso con Isocred, de una densidad del orden de los 300 kilos por metro cúbico, siempre para hablar siempre de la misma densidad, voy a necesitar unos 4 centímetros más o menos para equiparar su resistencia térmica. Entonces, tengo que saber que, digamos, para poder visualizar cuánto aísla uno y cuánto aísla el otro, están más o menos en ese orden. Como tiene esa capacidad termoaislante tan alta, porque la verdad que duplicar el espesor es prácticamente nada, cuando estoy hablando de un contrapiso versus un material aislante puro, ¿sí? Esa capacidad termoaislante la puedo aprovechar para hacer de base al sistema de piso radiante si es que voy a utilizar ese sistema de acondicionamiento térmico. Entonces, puede ser mi contrapiso, de mis 5 centímetros, 6, 7, lo que sea, el espesor que necesite, y por arriba de eso puedo colocar las serpentinas de calefacción, si son tubos, ¿sí? Si son cañerías por agua, es decir, sistema de calefacción por agua, sujetas a una malla de acero, normalmente lo hacen así, o también puedo colocar sistemas de piso radiante eléctrico, ¿no? Donde voy a apoyar las serpentinas, o digamos, el cableado justamente del radiante eléctrico, fijo con sus planchetas fijas al Isocred. Y por encima de eso voy a colocar la capa radiante, que normalmente es una mezcla, ahí sí, tradicional, justamente necesito irradiar hacia el ambiente. No, lo que no puedo hacer es colocar una mezcla con Isocred por encima del sistema de piso radiante. Eso no lo puedo hacer porque voy a dejar
la temperatura atrapada entre las dos capas de cielo. ¿Sí? A veces nos preguntan dónde va, bueno, el sistema de piso radiante va arriba del contrapiso con Isocret, y arriba de eso va un contrapiso, o carpeta, perdón, una carpeta de espesor de 4 centímetros, convencional, para poder irradiar. Es clarísimo. Yo quiero acá hacer un mini corte por dos cosas. Primero, porque todas las demás consultas, especialmente las de obra tradicional o la de precio, que ahí está preguntando Leonel, nosotros tenemos por tradición no hablar de la parte comercial en estas charlas. Ahí están todos los datos como para que te pidan precio o pidan un distribuidor para que vean cuánto es el valor de cada una de las alternativas y comparar y hacer lo que todo profesional de la construcción debe hacer ante la presentación de distintas soluciones. Gustavo hace la pregunta esta en un entrepiso de obra tradicional y obviamente no solo que podés, sino que es casi indispensable para un sistema húmedo con cemento y agua. Es obviamente un producto que se puede utilizar perfectamente. Lo interesante, claro, es cómo podemos usar estas alternativas semi-húmedas con la parte en seco de nuestros sistemas, obviamente. Claro, y mientras, Luqui, mientras terminamos este último comentario, vamos ya pasando al sorteo, porque obviamente son 19 Cuando y 42. Cuando quieran. A ver, dame un segundito que voy a compartir la pantalla. Anda cambiando la pantalla mientras Clary termina este último punto. Ahí está. Bueno, dejo de compartir entonces, chicos. Deja. Dale. Sí. ¿Qué es eso? Qué lindo, yo quiero. Regalito. ¿Pero qué es? No sé qué es. Un láser. Es un medidor láser y una herramienta para que puedan hacer sus obras. Bueno, entonces vayamos al último punto. En la parte húmeda, lamentamos quien hace eso, pero hay gente que lo hace. Obviamente se puede usar perfectamente. Sí, quería hacer un comentario, Ariel, en relación a eso. Nos ha pasado en más de una obra donde se incorpora el Isocret porque justamente no se puede agregar peso, en obras a veces muy antiguas que quedaron en suspenso, que no se pueden cargar y que se tienen que rellenar mucho. Entonces se agrega el Isocret como contrapiso y el cierre interior con construcción en seco, porque tampoco se pueden hacer. Pero estos son casos particulares en cada uno, que obviamente ahí tienen el contacto de Clarisa para todos los detalles particulares que nos lleva a cada una de nuestras necesidades habituales en obra. Claro, ha sido buenísimo. Llamar, escribir, totalmente, yo lo voy a anotar. Totalmente. Pero entiendan que por costumbre llevamos 2 años sin pasar un precio. Por las condiciones, claro, por las condiciones clásicas de que no todos vivimos en el mismo lugar, no todos compramos en el mismo lugar, y las condiciones comerciales están por fuera de la capacitación técnica, que es importante, lo sabemos, las referencias de precios habitualmente están, de hecho Javi lo planteó, pero esa es una cosa que es distinta y que lo dejamos para el trabajo comercial de todos los días. Luqui, no sé cómo venís, si podemos ir compartiendo. En un momento apareció tu pantalla y después se fue. Sí, ahí estoy con los anotados. Sí, Jorge, ahí tenés los... Son 96. Ahora, para la charla, ¿no? 96. 96. Hay gente que se anotó usando el link de la semana pasada. Los que estén presentes, ustedes lo saben, podrán participar del sorteo. A ver, dame un segundito que voy a pasar. No lo va a ganar. Y nada. A ver, vamos a ir directamente al sorteo. Me gustan tanto estos chiches. Me gustan tanto. Son tentadores, los premios, son tentadores. Está buena, bien, ¿no? Pero no importa. Ahí vamos. La verdad que muchísima la gente que estuvo hoy. Dale, está apareciendo el Excel ahora. Bueno, vamos por el sorteo. Sí, está en el Excel porque está fijado. Quiero comprobar que estén todos.
Bueno. Hay mucha gente conocida, gente que no veíamos hace mucho tiempo. Rodolfo Ortiz, te mando un abrazo muy grande. Hay alumnos de la diplomatura, está un montón de gente. Está profesor de la diplomatura como el ingeniero Giampoletti, también es un placer. Qué bueno. Muchísima gente. Sí, se hace largo a veces el día. Tengo dos repetidos, así que un segundito. Dale. Sí, repetir no vale porque hace... Sí, porque tarda un poquito más. Ahí estamos. Ahí va. Un segundito hace un rato más. estuvimos conectados también a Juan Carlos Bo. Clary, impecable, todo lo... Buena. Me gustó. Un día tenemos que hablar sobre la placa para entrepisos húmedos que viene, que copia la chapa ondulada. Bueno, ¿cómo no? Eso me gusta mucho, que es una alternativa más. Sí. Como sabés, nosotros lo que hacemos habitualmente es plantear todas las alternativas. De hecho, en la charla que se dio el año pasado sobre entrepisos también estaba, porque esto, ¿no? La posibilidad de tener cuanta más alternativa que nos permita en cada lugar donde tenemos una obra, no siempre tenemos todos los mismos recursos. Entonces, ir pasando de tener todas las alternativas en la mano nos permite dar las mejores respuestas y obviamente tener la libertad de elección y de uso. Sí, me parece buenísimo, Ariel. Mira, yo dije, ¿con qué me vas a comprometer? Pero la verdad que me parece buena idea. Es cierto, yo sé que muchos la utilizan y me parece buena idea. Sí, claro, cómo no. Sí, y en el ida y vuelta, claro, totalmente. Siempre es una posibilidad más y tener una alternativa más es esto, ¿no? Nos hace más libres para resolver en el momento lo que necesitamos. La obra esta no lo vimos mucho, pero obviamente tiene estas azoteas o balcones Sí. ¿no? En primer piso, que tienen que tener estas resoluciones húmedas bien resueltas. Y bueno, son todas situaciones donde podemos resolver y trabajar en ello con todas las posibilidades, ¿no? Sí, por supuesto. El otro día contaba otro ejemplo de obra con una cubierta inclinada, en este caso no lo traje a colación porque bueno, era una cubierta plana, pero por supuesto, dentro del steel frame hay toda una cantidad de alternativas para resolver los distintos... Y obviamente también un día sumamos y hacemos eso, si querés, para cuando terminemos de pegar la vuelta de todo lo que está en la lista, y los techos sándwich de cubierta. Bueno, cómo no. Así trabajamos en ello y seguimos ofreciendo alternativas. Bien. Se Luqui, llega a ver el sorteo, ¿estás? ¿no? Sí. ¿Está ahí? No se ve ahora nada. no. ¿No se ve? Ahora no. A ver. Un segundito. Ahí. No estás compartiéndolo. Que ver ahora. ¿Se ve? Ahora sí. A ver, ahora ahí sí. viene. Ahí ahora está. Sí. Hay una calculadora. Ahí la saqué. Estaba haciendo cuenta para ver que me dieran los números de la gente que estaba anotada. Aceptar las cookies, así. Ahí está. Para que no la veo. Obviamente, aceptar las cookies así se ve bien. Ahí está. Ahí. ¿Te parece? Bien. Ahí está. Bueno, número de sorteos 1. Ahí. A ver, ¿quién es? Ahí vamos. Acá tenemos a todos. Son un montón. Vamos. Tiene que estar vamos presente, ya sabemos. Ahí viene. Vamos por el primero. ¿Qué pasó? Ahí está. May Baez 2010. ¿Está? ¿Está presente? Me suena que era Mabel. May Baez. A ver. May Baez. A ver, ya te digo cómo se llama. No lo estoy viendo. No sé, no apareció. No levantó la mano. Vamos de vuelta. Se le cortó internet. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos por la segunda. Desafíos steelframing@hotmail. Desafíos steel framing. Mirá qué correo, Qué loco, Bueno. Y levantamos la mano. Desafíos. A ver. No está. Nada. No se lo empieza a avisar la podemos gente. ver.
Otra oportunidad. Vamos por otro. No. Al final te la vas a tener que ganar vos. Nosotros Claro, Carlos Baeza es el que está anotado con ese nombre. pienso en todos, y también en esto. Carlos Baeza, ¿sos vos? Carlos Baeza, espera que apareció alguien. Carlos Baeza, ¿sos vos? ¿Desafíos Steel Framing? Hola. ¿Sí? A ver. ¿Lo verificás? Ahí está. Sí. Comodoro Rivadavia. Comodoro Muy bien. Rivadavia. Ahí está. Bien, ahí está el ganador. Habla, Muy aparece. bien. No te vemos. Levanta el micrófono un segundo. Carlos Baeza. Bueno. ¿Dónde andás? No, sí, yo lo vi, lo vi, pero bueno. se me escapó. Hola. Qué bueno. Ahí está, Carlos, ahí te vemos. Hola. Ahí está. Buenas. Ahí está. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Hola, Carlos. Bueno, ¿todo bien? Felicitaciones. Todo bien. ¿Pero estás pescando? ¿O... Sí, bueno, es mi hobby. Bien. Qué bueno. Felicitaciones, has ganado. No sé cómo está el clima por allá, pero seguramente no estás en Bermudas. Esto lo tenemos clarísimo. Debe estar bastante fresco y ventoso. Sí, Si hay 10 grados. Bueno, no es tanto. Y nada de viento. No es tanto. Bueno. Qué suerte, no es habitual. ¿Estás en Comodoro? ¿Seguro? Ya. Bueno, en todo caso después se pondrá en contacto me alegro. con Lucas. Claro. Dale, gracias. Exactamente, sí. Eso sí, A disfrutar el tiempo, a disfrutar el regalo. Nada, damos por terminada la charla de hoy. Damos gracias a todos los presentes. Para nosotros, para la Cámara, ha sido un día fuerte. Cuando los familiares de algunos de los participantes tienen alguna situación que no queríamos que pase, es difícil llevarla, es difícil estar todos, pero hacemos todo lo posible. Lo hacemos lo más profesionalmente posible que podemos y agradecemos a todos y obviamente agradecemos a Clarisa la excelente charla que hoy hemos tenido. Es muy claro cómo seguimos sumando soluciones para nuestro sistema constructivo y entendiendo cómo se hace bien para esto, ¿no? Para hacer cada vez más sólido el sistema. A todos, muchísimas gracias y el deseo de que se cuiden mucho y que nos podamos ver el miércoles que viene, porque como Argentina juega el lunes, no queremos ponerlos En un aprieto. en una situación inconveniente de tener que elegir. Así que vamos a tener una charla el miércoles y esperamos contar con todos ustedes. Un abrazo a todos.